Buenas tardes, en esta ocasión vamos a presentar nuestro proyecto final de comunicación oral y escrita desarrollado en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dentro del programa académico Diseño Digital y Multimedia Grupo B. Como parte fundamental de este proceso realizamos una lectura crítica de 3 obras literarias: La Metamorfosis de Franz Kafka, Aura de Carlos Fuentes y De los Amores Negados de Ángela Becerra. Para este video vamos a hacer un grupo conformado por 3 personas. Gabriela Díaz, Mariana Saavedra y Jennifer Andrea Delgado. para dar inicio a esta introducción vamos a hablar de cómo las obras muestran que la gente lucha por encontrar su lugar en el mundo y la forma en que la sociedad puede hacer que se sientan solos y sin identidad, explorando temas de alienación, represión y la búsqueda de conexión humana en un mundo complejo y a menudo hostil. Para entender estas historias, podemos pensar en las ocasiones en que la sociedad niega o limita la identidad de una persona, viéndose obligada a vivir en un conflicto, aislamiento o deshumanización. Esta será la base para estas 3 obras. Ahora, para comenzar con el tema, se puede resaltar que las presiones sociales, los prejuicios y las convenciones impuestas por la sociedad tienen un poder enorme sobre la vida individual, a menudo limitando la libertad de ser de uno mismo. Estas fuerzas externas que actúan como estándares invisibles pero pues omnipresentes pueden distorsionar la percepción de una persona que tiene desde sí misma y su lugar en el mundo. En este contexto, la búsqueda de los sueños personales y la construcción de su identidad auténtica se convierten en una lucha constante. Cuando el peso de las expectativas ajenas se impone, los individuos pueden perder de vista lo que realmente desean o necesitan, sacrificando sus pasiones, aspiraciones y la esencia misma de quienes son. Así, la presión de cumplir con normas preestablecidas puede conducir no solo a la frustración, sino a la desintegración de la personalidad. Frida Kahlo es un ejemplo claro de cómo las presiones sociales y las expectativas de género pueden desafiar esta misma identidad. En un México en donde era muy conservador, en donde las mujeres eran vistas solo como madres y esposas, Frida se rebeló contra esos roles impuestos desde un accidente también que la dejó marcada físicamente, hasta su lucha constante por expresarse a través de su arte. Ella desafió las convenciones de la belleza, la feminidad y la sumisión, y sus obras reflejaban su dolor, su amor, sufrimiento físico y emocional. Fueron como una forma de afirmarse en un mundo que intentaba silenciarla. Entonces, a través de este arte, Frida no solo construyó una identidad propia, sino que también rompió las barreras para crear una sociedad y un espacio donde su voz y su ser pudieran ser finalmente escuchados. Luego, como siguiente argumento, este despojo de identidad se hace evidente en los protagonistas de estas obras, quienes viven atrapados en entornos sociales que no solo limitan su libertad, sino que también moldean la forma en que deben comportarse, pues para ser aceptados. Estas presiones externas actúan como una fuerza constante, casi invisible, pero profundamente poderosa, que condiciona sus decisiones, su forma de relacionarse con los demás e incluso la percepción que tienen de sí mismos. En lugar de permitírseles ser auténticos, se ven obligados a esconder aspectos esenciales de su identidad, con tal de adaptarse a unas normas rígidas, a un sistema social que no tolera la diferencia. La necesidad de encajar o de no incomodar se convierte en una especie de cárcel emocional, donde la individualidad queda reprimida. Los personajes aprenden a sobrevivir mediante el silencio, el sacrificio y la renuncia a su propio ser, pues mostrar su verdadera naturaleza podría generar rechazo, burla o incluso violencia simbólica. Así, el entorno social no solo la condiciona, sino que también arrebatarles la posibilidad de construir una identidad plena. En la metamorfosis, esta situación se vuelve especialmente evidente. En el caso de Gregor Samsa, tras su transformación, la reacción de su familia revela hasta qué punto la sociedad castiga aquello que no comprende Gregor, que antes era el principal sostén económico del hogar. Pasa de ser indispensable a convertirse en una carga vergonzosa. Su encierro en la habitación, la forma en que lo aíslan, las miradas de asco y el progresivo abandono que sufre representan el proceso de marginación que viven quienes no se ajustan a los parámetros establecidos de normalidad. El rechazo hacia Gregor no es solo físico, sino que fundamentalmente simbólico.
Él deja de tener un lugar en su propia casa, deja de ser visto como una persona y se convierte en un objeto incómodo que debe ser ocultado para no alterar el orden familiar. Su sufrimiento evidencia cómo la sociedad puede transformar la diferencia en motivo de exclusión, negando dignidad y humanidad a quienes se apartan de la norma. De esta manera, la figura de Gregor se convierte en un espejo de todas aquellas personas que en la vida real experimentan discriminación por no encajar en moldes sociales preestablecidos. Su historia nos recuerda la diferencia, lejos de ser valorada, suele ser castigada y que muchas veces quienes más necesitan apoyo y comprensión son los primeros en ser aislados o ignorados. El mensaje es claro: cuando la sociedad se rige únicamente por sus estándares de normalidad, la empatía desaparece y la identidad individual queda vulnerada. Aquí radica la crítica más profunda de la obra, la incapacidad colectiva de aceptar lo diverso y la tendencia a rechazar aquello que desafía lo establecido. En Aura, Carlos Fuentes muestra que Felipe no sabe realmente quién es ni el lugar que ocupa. Él entra a una casa extraña donde todo lo confunde: la oscuridad, el silencio, Aura, la misma señora Consuelo. Cada cosa parece empujarlo a comportarse como alguien que no es. Es como si el ambiente lo estuviera moldeando a la fuerza. Esto refleja algo muy común. Cuando a una persona le imponen un rol, le dicen cómo debe ser, o le quitan la libertad de mostrarse tal cual es, y empieza a perderse internamente. Se siente atrapada, insegura y dudando de su propio valor. Incluso hoy en día pasa. La UNESCO advierte que las redes sociales también pueden causar soledad, inseguridad y confusión, porque te comparas, sientes presión por encajar y a veces terminas actuando diferente solo por agradar. En estos casos se repite el mismo patrón. Cuando el entorno no deja que alguien construya su identidad con libertad, esa persona termina quebrándose por dentro y alejándose de sí misma. Cuando la sociedad no le permite que una persona sea quien es, esa persona empieza a vivir una lucha interna que la agota y la acaba. Se siente sola, incomprendida y con miedo de mostrarse. Con el tiempo, esa persona hace que pierda la confianza, oculte su verdadero ser y termine desconectándose de su propia humanidad. En conclusión, cuando la sociedad no permite que una persona sea quien es, no solo afecta sus emociones, sino también afecta la forma en la que aprende, se relaciona, trabaja y crece. Además, una sociedad que no acepta la diversidad se vuelve fría, injusta y limitada. Pierde creatividad, pierde ideas y pierde sobre todo empatía. Por eso es tan importante respetar la identidad de cada uno. No se trata de algo extra, sino de algo básico. De eso depende que cada individuo pueda vivir con tranquilidad, dignidad y libertad. También depende del desarrollo de una comunidad que sea más humana, más justa y equilibrada. Con esto concluimos nuestra presentación y esperamos que les haya gustado. Nos vemos a la próxima.